Bueno, hoy es una jornada especial, pese a que hoy se cumplen 47 años del inicio, ¿no?, de la dictadura cívico-militar. Y esto es clave porque me parece que las escuelas, los colegios, la dirigencia política, los medios de comunicación deben todo el tiempo tratar de que esta vela no se apague, porque tenemos que comprender desde dónde venimos para alertar o estar precisamente alerta y no repetir la historia. Fueron momentos muy oscuros para la República Argentina. Eh, Imagínense ustedes, el 83 volvía a la democracia, yo nací en el 85, pero en casa se respiraba mucha política y se hablaba mucho de esto. Eh, y insisto, es sustancioso que podamos eh, seguir pasando la posta de generación en generación para que esto no vuelva a suceder, nunca más. En 1976, militares argentinos ejecutaron la orden de derrocar con la fuerza a un gobierno democrático elegido legítimamente y de esa manera hacerse del poder del Estado. Al mismo tiempo, varios sectores de la sociedad apoyaron la medida y muchos otros miraron para un costado. El golpe de 1976 es la fase más evolucionada del proceso antidemocrático, antinacional, antipopular, implementado por un sector del poder con el fin de impedir, de obturar a las expresiones populares. A las oposiciones internas de aquellos días se le sumó una trama de poder internacional que organizó el Plan Cóndor, algo hablaba, hacía referencia al profe Cristian Riom ayer, y que financió las dictaduras en buena parte del continente. El establishment consideró que había llegado la hora de terminar definitivamente con el hecho maldito del país burgués y con el conjunto de organizaciones populares. La dictadura de 1976 tuvo, en un gran resumen, tres grandes objetivos. El primero fue el de cerrar el ciclo político inaugurado el 17 de octubre y que se caracterizó por darle un inmenso protagonismo a los trabajadores en la vida social y centralmente a las organizaciones sindicales y a la CGT. El 30% de los detenidos desaparecidos denunciados eran obreros, casi el 18% empleados, casi el 11% profesionales, casi el 6% docentes y el 21% estudiantes. O sea que alrededor del 60% de las víctimas de la dictadura eran trabajadores. Este dato no es una casualidad, sino que confirma una tendencia política y una acción criminal iniciada por esos años. Los golpistas de 1976 clausuraron la CGT, intervinieron la mayoría de los sindicatos del país, los representantes de los trabajadores fueron desplazados de los ámbitos de toma de decisiones institucionales, se declaró ilegal la huelga y las medidas de fuerza fueron penalizadas criminalmente. Se sancionó una normativa de prescindibilidad de los trabajadores del sector público que pasaron a ser considerados subversivos. Se congelaron los salarios, en paralelo a que se liberaron los precios de los alimentos y de los alquileres. La participación en el ingreso de los trabajadores se redujo drásticamente. La Argentina se había transformado en un destino para la especulación financiera y se destruyó riqueza productiva. En 1955 la deuda era de 500 millones de dólares, en 1976 subió a 8.000 millones, en 1983 a 45.000 millones y en el 89 alcanzó la cifra de 63.000 millones. No vinieron a traer orden, sino pura violencia. Obedecieron
a capitales nacionales y extranjeros, y su actuar, escondido y tenebroso, fue una mezcla de miedo, de resentimiento y odio, al tiempo que dejaron un país devastado, endeudado y con 30.000 desaparecidos. Las secuelas de esos días las seguimos pagando hasta el día de hoy. Con lo cual me parece clave que sigamos hablando de esto, que los colegios sigan no disciplinando, no con su librito, sino contando lo que ha sucedido en aquellos años. Es clave que entendamos esto. Hay que divulgar lo que ha pasado en aquellos años para nunca más volver a esos espacios, a ese momento negro que tuvo la República Argentina.